Tiene, tienen algunas cosas que se mezclan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de literatura, literatura por definición es todo, ajá, todo lo escrito, ¿no? Todo lo escrito por el hombre. ¿Mm? Entonces, a nosotros tener esta definición tan grande de todo lo escrito por el hombre, entonces nosotros podríamos mencionar que literatura es lo que se escribe en el periódico, literatura es un graffiti, literatura es esto que yo estoy haciendo, en fin. Entonces, para no caer en esa confusión de que la literatura en realidad sea absolutamente todo lo escrito por el hombre, lo que hicimos fue tratarla de encasillar en lo que se llaman géneros literarios. Entonces, géneros literarios y algunos textos literarios. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de literatura, usualmente tenemos que también tener otro concepto muy importante, que es el concepto de arte. ¿Mm? Entonces, el concepto de arte como tal es esa producción que hace el hombre, pero que contiene un elemento estético. Ajá. Y lo estético se refiere a la belleza. Uh-huh. Y entonces, este concepto, que también puede ser muy particular y puede ser muy subjetivo, ¿por qué? Pues porque la belleza es diferente en cada época, ajá, en cada época y en cada sociedad. Y entonces, todo lo que produce el hombre eso sí, independientemente de si lo escribe o no, todo lo que hace el hombre es cultura. Entonces, cuando a esa cultura nosotros le agregamos un elemento estético, es decir, un elemento donde queramos concebir nuestra propia concepto de belleza, entonces ya se vuelve arte. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y cuando vamos a un museo, encontramos, por ejemplo, no sé, un plato, ¿no? Y un plato fenicio. Y diríamos, bueno, ¿y por qué es importante el plato fenicio? Bueno, pues porque a alguien se le ocurrió poner unas inscripciones, ¿no? Pues, alguien puso unas inscripciones que relataban quizá una leyenda o contaban algún momento, no sé. Entonces, eso, ¿no? Ya tiene un contenido estético, ya tiene una intención y aparte, ¿no? Tiene un sentido de la belleza de ese momento. Y entonces, obviamente, se convierte en arte. La literatura entra en esto. ¿Por qué? Porque la literatura, en este caso, tiene la intención, tiene esos escritos, tienen la intención de transmitir un momento de belleza o un momento cualquiera, pero enmarcado de manera bella, ¿no? Es decir, trata de darle un concepto estético a su texto, a lo que escribe y cómo lo escribe. Entonces, esas son dos cosas también muy, muy importantes. Entonces, es la forma que se escribe y lo que se escribe. Entonces, aquí, déjame ponerle, aquí, ¿no? Entonces, aquí, literatura, y entonces es qué se escribe, ajá, qué y cómo se escribe. Entonces, esos dos conceptos, cuando nosotros los estudiamos, son lo que nos da un concepto ya más completo de literatura. Entonces, por ejemplo, a través de la historia nosotros tenemos diferentes evoluciones de la literatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos, ¿no? Por ejemplo, la literatura india, ¿no? De la India. Y entonces diríamos, ¿qué se escribió en esa época? Bueno, se escribió, por ejemplo, el Vedas, ¿no? Este libro. ¿Y cómo se escribió? Se escribió con base a historias, ¿no? A historias de épicas. Ahorita vamos a ver qué es esto de épicas, de dioses. Y entonces ahí, entonces ya entendemos ahí cuál es el concepto. Entonces tiene un concepto religioso que hace dioses y que pone, pero la forma en que está contado es una manera muy particular. Ahora, por ejemplo, nosotros si queremos hablar, déjenme borrar de aquí, por ejemplo, otro, ¿no? Otro caso. Por ejemplo, la literatura hebrea, ¿no? Hebrea o judía también podemos decirle así. Entonces, ¿cuál es el texto más famoso de la literatura egipcia o hebrea? Pues, por ejemplo, sería la Biblia, ¿no? Entonces, independientemente que se conciba como un texto religioso o un texto de ordenamiento religioso, es un texto literario. ¿Por qué? Pues porque tiene un concepto de
de historias, ajá, de historias y también relata de alguna manera la propia historia del pueblo judío, ¿no? Entonces, obviamente, está lleno de metáforas, de poesía, de parábolas, en fin, y nos va relatando también todo un concepto de ese mundo. Entonces, eso se considera literatura, ¿no? Este asunto de qué voy a escribir, no, qué quiero escribir, pero también cómo lo voy a hacer. Entonces, obviamente, la producción literaria, pues a través de todo este tiempo, pues ha sido tan grande que para podernos nosotros entenderla, tenemos que tener lo que se llama los géneros, ajá, géneros literarios. Ujú. Entonces, perdón, los géneros literarios, estos que vamos a hablar, digamos, han evolucionado también y estos se llaman géneros literarios clásicos. Ujú. O sea, son los que nosotros consideramos como el momento y a partir de ahí se pueden hacer muchas derivaciones. ¿Y quién es el que pone estas, digamos, estos géneros literarios, que pone esa clasificación? Pues es un filósofo que fue Aristóteles, ¿no? Entonces, él es el que concibe estos géneros literarios. ¿Y cuáles son los géneros literarios? Son tres, ¿no? Los clásicos. Entonces, es lo que nosotros llamamos épica, ajá, la lírica, ujú, y la dramaturgia. Ujú, y la dramaturgia. Entonces, vamos a ver de manera particular uno a uno, pero vamos a hacer primero una distinción entre los tres. Cuando nosotros hablamos del género épico, estamos hablando del género que nos cuenta historias. Ajá. Nos cuenta historias de diferentes maneras. Nos las puede contar como una narración, como un relato, como un cuento, una novela, una leyenda, en fin. Ahorita las vemos todas estas, pero nos cuenta historias, que es algo que pasó, ¿no? Eso es la épica. Entonces nosotros tenemos obras épicas enormes, como los hermanos Karamazov, la misma Biblia es una épica, ¿no? Hasta las novelas de García Márquez o la épica de, por ejemplo, Harry Potter es una épica, ¿no? Porque nos cuenta una historia, El Señor de los Anillos, en fin, todas estas son historias y son épicas. La lírica, por su parte, la lírica se refiere a la poesía. ¿Mm? Es decir, lo que está escrito en verso, no lo que está escrito en este caso de forma de párrafos, en forma narrativa, sino que está escrito con una serie de contextos, por ejemplo, de sílabas, de conteo de la métrica, de conteo de la última, de la rima, en fin, del ritmo, la forma. Entonces, los versos, un conjunto de versos forman un poema. Entonces, todo lo que está escrito en forma de verso, ¿no? O tiene esa intención, es lírica, ¿no? Y luego tenemos la dramaturgia. La dramaturgia es el teatro. Ajá. Es todo lo que se refiere al teatro, todo lo que se escribe para poderse representar, en este caso, ante un público y ante un sector, ante un escenario. Y ese va a tener también sus diferentes estilos, pero básicamente la dramaturgia, ¿no? O cuando dicen él es dramaturgo, es que se refiere a que es un escritor de obras de teatro, ¿no? Entonces, los géneros literarios como tal, entonces son estos, épica, lírica y dramaturgia, ¿no? Entonces, épico cuenta historias, la lírica es la poesía, la dramaturgia es el teatro. Perfecto. ¿Dudas aquí con este? ¿No? No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a ver uno por uno en específico. Entonces, vamos a ver. Empezamos con la parte de la épica. Entonces decimos que la épica es la que cuenta historias. Nos cuenta historias. Entonces, dentro de esas historias, yo puedo concebir cuatro tipos de historias. Entonces, o formas de escribir esas historias. Entonces, yo tengo desde lo que se llama epopeya, la epopeya, ujú, tengo la leyenda, ajá, tengo el cuento, ujú, y tengo la novela. ¿Sabes? Esas. Epopeya, leyenda, cuento, novela.
Entonces, ¿qué es cada una? Por ejemplo, una epopeya. Una epopeya es una historia grande, es una historia enorme, es una historia, por ejemplo, que rebasa los límites del tiempo, del espacio, puede tener elementos reales, puede tener elementos ficticios, puede mezclarse, puede ser de una o de otra. Entonces, las epopeyas son estas historias grandes, ¿no? Son las historias grandes, ¿no? Que abarcan mucha historia. Entonces, por ejemplo, tenemos, todas estas serían epopeyas. Por ejemplo, la Biblia es una epopeya. ¿Por qué? Porque nos cuenta toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Desde el Génesis, desde cómo nace la tierra, cómo se desarrolla, luego cómo surgen los pueblos, cómo se enfrentan, cómo llega el Mesías del pueblo, luego cómo lo matan, luego resucita, en fin. O sea, toda esa historia, ¿no? Es una epopeya. ¿Qué otra sería una epopeya? Por ejemplo, una epopeya sería también, digamos, no, sobre todo para que me puedan entender aquí, sin que necesariamente tenga que ser una parte de literatura clásica, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Ajá, El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque obviamente es una historia que abarca todo todo un escenario ficticio de muchos siglos o muchos años o temporalmente muy larga. Hay muchos personajes, hay toda una tradición atrás acerca de quién gobierna, el bien contra el mal, en fin, ¿no? Entonces, eso sería otra. Otra, por ejemplo, cinematográficamente, por ejemplo, si lo ven así, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, ¿no? De esta película, toda la saga. Ajá, entonces esa también sería una epopeya, porque también es una historia que narra desde el nacimiento de los héroes hasta cómo se enfrentan y cómo enfrentan a los padres, y luego cómo se liberan al pueblo, y luego cómo se enfrentan entre ellos, y en fin, todas esas historias enormes son epopeyas, ¿no? Ahora, y epopeyas también tenemos en el concepto real. Por ejemplo, la caída, ¿no? O conquista de Tenochtitlan, ajá, sería en este caso también una epopeya. ¿Por qué? Porque nos narraría de forma histórica cómo se llegaron estos soldados españoles, cómo se relacionaron, cómo conquistaron, cómo vencieron a los otros. Entonces, y todo el concepto de la epopeya histórica, ¿no? Entonces también sería una epopeya, en fin. Entonces son grandes, grandes, grandes historias. Estas, ¿no? Muy bien, trascienden. Ahora, ¿qué pasa con la leyenda? La leyenda es una historia de tradición oral. Uh-huh. De tradición oral que va pasando de generación en generación y se va transformando a través de cada que se va contando, de cada pueblo o de cada uno de los personajes que cuenta. Entonces, por ejemplo, las leyendas van cambiando, van mutando, se van actualizando, van haciendo, digamos, adoptadas por diferentes pueblos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la leyenda que ustedes conocen aquí en México que es la más famosa? ¿Cuál, cuál dirían ustedes que es? La leyenda de La Llorona. La Llorona, exactamente. ¿Y qué nos dice esa leyenda? Así en básico. Pues es la historia de una madre que por un descuido pierde a sus hijos, vive la muerte de sus propios hijos Uh-huh. y tras ese dolor que le causa, se suicida y su alma pues es, este, empieza a buscar a hijos que no son suyos, pensando que son de ella. Exacto, ¿no? Y anda penando y entonces ahí asusta a la gente y es una mujer vestida de blanco y cosas así, ¿no? Y cada pueblo le pone su propia, le pone su propia característica, ¿no? Dice, no, es que aquí es de gris, aquí es de blanco, aquí es una señora morena, en fin, ¿no? O es una niña, en fin.
Entonces, por ejemplo, esa leyenda de la Llorona aquí en México es una leyenda que tiene origen, de hecho, tiene un origen en Asia. La historia proviene, de hecho, de los griegos, ajá, que viene a partir de historias asiáticas, pasa por los griegos, luego va a llegar a la época medieval, ¿no? Y de ahí va a llegar con los españoles aquí a América. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo comienza? Pues básicamente la conocemos por una de las diosas mesopotámicas que se llama la diosa, perdón, la hechicera Hécate. Hécate era una mujer que vivía en Asia y que era perdón, Hécate es la diosa de la hechicería, ¿no? Y tiene a su sacerdotisa que se llama Medea. Entonces, Medea, a ver si le suena conocida la historia, Medea, que es una mujer mayor, una mujer de unos, pongámosle, 40 años, se enamora de un personaje chico, pongámosle 16 años, 17 años, muy chico, se enamora de él porque este personaje libera a su pueblo de una calamidad que los venía azotando, ¿no? Entonces se enamora de él y a partir de ahí comienzan a tener aventuras, una de ellas como ir a conseguir el vellocino de oro o matar a una serie de monstruos que habitaban en Asia y todo. Entonces esta historia llega a los griegos de esta forma. Entonces Medea, al enamorarse de este hombre, pues conciben dos hijos. Entonces tienen dos hijos y están felices, ¿no? Pero un día, Jasón, que es el esposo de Medea, es invitado por un rey a que libere a su pueblo de una calamidad, o sea, de un monstruo, una bestia que los azotaba. Entonces va y logra matar al monstruo y el rey en compensación le ofrece a su hija el matrimonio, una hija que es de la edad de Jasón, ¿no? Entonces Jasón acepta casarse con ella, pues porque es de su edad y aparte porque ya ve a Medea, ya la ve grande. Entonces Medea se siente despechada y el día que se están casando estos dos, o sea, Jasón con la nueva esposa joven, Medea se presenta, acuérdense que es la sacerdotisa de Hécate, la diosa de la brujería, y quema a sus hijos, ¿no? Los quema frente a él. Y entonces al quemarlos, obviamente se convierten en ceniza y las cenizas vuelan y caen al mar Mediterráneo. Entonces, eso lo hace como una forma de castigo a Jasón. Entonces, una vez que se da cuenta que lo que ha hecho, pues se arrepiente y se la pasa buscando a los hijos en el mar, de pueblo en pueblo, tratando de encontrar las cenizas y reunir las cenizas de sus hijos, ¿no? Y esa es la historia original. Entonces, imagínense cuando pasa a la época medieval, luego pasa con los españoles, llega a América y entonces se transforma, ¿no? Y entonces, usualmente la mayoría de la gente piensa que la Llorona existe ¿dónde? En donde hay agua, ¿no? En los ríos y todo, pues porque ahí la pueden encontrar. Entonces, eso es como se van transformando las leyendas, ¿no? Así se van generando. Entonces, tenemos, por ejemplo, si ustedes van al centro histórico, hay cantidad de leyendas ahí de la mulata de Córdoba o del Cristo Negro o del Callejón de la Condesa, en fin, y cada quien la cuenta de manera diferente y cada generación le va agregando, le va poniendo, ¿no? Y la va adaptando. Entonces, esas son las leyendas, tradiciones orales. Luego, los cuentos son historias, en este caso breves, ¿no? Son historias breves que tienen pocos personajes, ¿no? Y tienen una historia solamente, ¿no? Es decir, nada más hay algo que se cuenta, no se necesitan contar muchas cosas. Un cuento es digamos, eh, muy va al grano, ¿no? Entonces, por ejemplo,
cuando nosotros hablamos de los cuentos, digamos, de los hermanos Grimm, o de los cuentos de hadas, o de los Andersen, o todos estos cuentos, por ejemplo, nosotros vemos que son como, o pensamos que son historias largas. No, en realidad son historias muy cortas, que se narraban en 3, 4 hojas, ¿no? Y tenían siempre como una pequeña moraleja, o sea, de una enseñanza. Entonces, tienen ahí un contexto. Entonces, o así de que, bueno, entonces hay que aprender que con los malos no hay que juntarse, o que hay que ser buena persona, en fin. Entonces, los cuentos son historias así muy concretas, muy breves, pocos personajes, una sola acción. A diferencia de la novela es extensa, ¿no? La novela es extensa, una novela puede tener varios personajes, ¿no? Y puede contar una gran historia, ¿no? Que puede ser acercarse a los límites de la epopeya, es decir, en una novela se pueden agarrar, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no? O la mismísima Harry Potter, por ejemplo, sería una novela con características de epopeya, porque es muy larga, ¿no? Y narra toda una serie de generaciones, historias, vidas, en fin, y personajes. Entonces, prácticamente esa es la diferencia entre la novela y el cuento, es su extensión y la cantidad de personajes y la cantidad de historias, ¿no? Entonces, cuento hay una sola historia, novela hay varias historias, epopeya son historias que pueden mezclarse lo ficticio con lo real, ¿no? Y leyendas son historias de tradición oral, ¿sale? Eso sería. Muy bien, ¿dudas con esto? Profe, Dime. yo tengo una. Entonces se puede decir que la epopeya, la diferencia entre la epopeya y la novela es de que la novela es, son historias que están más apegadas a la actualidad y las epopeyas están más hacia años atrás. Exactamente, porque la novela es un género literario que va a venir a partir del siglo XVII, siglo XVI, XVII es cuando se empiezan a escribir novelas, ¿no? Entonces empiezan a Ah, ok. escribir a partir de ahí ya con esa intención de escribir historias grandes, ¿no? O historias ahí. Entonces, por ejemplo, El Quijote es como la gran novela, es como la que inaugura, ¿no? Las novelas, la forma de las novelas. A partir de ahí es como ya se le llama el inicio de la novela moderna. Entonces, todo lo que está atrás de eso, ¿no? Es lo que es la epopeya. Son todas esas historias que van quedando recopiladas en varios lugares, es decir, que no tienen un solo autor. Por ejemplo, la Biblia dice, pues, ¿quién escribió? Pues, quién sabe, ¿no? La escribieron varias personas. Y aparte fue modificada muchas veces y eran más textos y en fin, ¿no? O el Vedas o el Popol Vuh, ¿no? O sea, todas esas historias son antes y ahí radica su nombre. muy bien, Armando. Pero había mencionado, sí, este profesor, que El Señor de los Anillos Ajá. era una epopeya, ¿no? Tiene características epopéicas por el tamaño de la historia, porque, Ah, ok. ¿te acuerdas cómo, por ejemplo, en esta historia se narra, por ejemplo, el nacimiento casi de toda una divinidad, ¿no? Y de cómo, por qué surge el malo, por qué esa tierra está ahí, es una Ajá. fantasía y va por miles de años y luego ahí regresa uno y regresa otro. Entonces, esas historias que abarcan tantos personajes tienen esas características, ¿no? Epopeicas, ¿no? Hay novelas cortas, por ejemplo, ¿no? Hay novelas cortas, por ejemplo, hay una que se llama, que se las recomiendo, es muy divertida, se llama Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco, Ah, y es muy corta. sí. Y entonces se lee, no son más de 100 páginas, pero es una novela porque implica una serie de movimientos, ¿no? Muchas historias también hay. Pero esa no tiene características de epopeya, ¿no? Pero por ejemplo, esta sí, por ejemplo, Harry Potter también abarca un poco ahí, porque se va mucho a la historia, hacia atrás, hacia adelante, ¿no? Entonces, un poco es ese contexto de tener novelas de ese tamaño, ¿no? Muy bien, perfecto. Ah, ok, está bien, profe. Entonces ya entendí. Perfecto, ahorita vamos a regresar un poquito con esto. Ahora vamos con la lírica. Ajá. Entonces decíamos que la lírica es la parte de la poesía. Entonces, nosotros cuando
leemos, por ejemplo, podemos leer en dos formas. Uno en prosa, ajá, y otro en verso. En prosa es, por ejemplo, cuando leemos cualquier periódico, ¿no? Y leemos, en este caso, con párrafos. Ujú. Párrafos o un libro, ¿no? Vemos párrafos, está escrito en oraciones, punto, sigue y punto seguido, y en fin, ¿no? Y lleva todo un concepto. Un verso, en este caso, lleva una serie de contextos, como por ejemplo la métrica, ¿no? Es decir, que lleve contadas las vocales, aquí cuántas hay. Puede llevar, en este caso, en la rima, que sea A, B, B, A, ¿no? Es decir, que vaya rimando aquí, o el ritmo, es decir, cómo se va pronunciando, y en fin. Y la poesía puede tener diferentes, muchísimas variantes, en este caso. Puede ser poesía romántica, que en este caso la poesía romántica es como que la que más conocemos, ¿no? La que habla de amor y todo, pero también tenemos un tipo de poesía, por ejemplo, épica, que es la poesía épica es la que son los himnos nacionales, ¿no? Entonces, donde se cuenta así en un poema, ¿no? Se relata en forma de verso la historia, ¿no? Patria, por ejemplo, el himno nacional, ¿no? De nosotros latinoamericanos y de mexicanos, el grito de guerra, ¿no? Entonces, así como que te está aventando toda una canción. Hay poesía fúnebre, ¿no? Hay poesía de matrimonios, hay poesía de tristeza, hay poesía de despedidas, hay poesía de bienvenida, en fin, o sea, todo lo que pueda abarcar la poesía, los estados de ánimos, pero la condición es que se escriba en verso. Hay un tipo que es menos, que es la poesía en prosa, ¿no? Que, bueno, esa, digamos, es un poquito más complicada, más difícil, pero la que nosotros tenemos entendida es esta, ¿no? La poesía en forma de versos. Y esa es la lírica. Entonces, eso sería la interesante. Y luego tenemos aquí, a ver, y luego tenemos aquí la dramaturgia, ¿no? Entonces, la dramaturgia. Ujú. Entonces, la dramaturgia, decíamos que es la parte del teatro. Y entonces, cuando nosotros vamos al teatro, podemos encontrarnos diferentes o tipo de obras. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar lo que se llaman dramas, ujú, drama, nos podemos encontrar tragedia, ajá, y nos podemos encontrar comedia. Esos tres, drama, tragedia y comedia. Entonces, cuando yo veo un drama, pasa lo siguiente. Las obras de teatro tienen esta y un poco las novelas, ¿no? Es decir, tienen una exposición, luego una presentación de personajes, luego llegan a un clímax y luego bajan y tienen un desenlace. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? Aquí con este, a ver, desde aquí. De aquí a acá tendríamos, digamos, la presentación. Se presentan los personajes. Luego de acá a acá, esto es lo que se llama nudo. Este es un nudo. Y entonces, por ejemplo, aquí es cuando se vienen, hacen los problemas, o sea, todo se revuelve. Luego aquí tenemos, este punto es el clímax. Es donde se tiene la máxima tensión. Y luego, ya la parte del clímax, todo esto es el desenlace. Es decir, cómo termina la historia. Entonces, presentación, nudo, clímax y desenlace. Entonces, una estructura en teatro, usualmente de drama, maneja esto. Y aquí hay algo muy importante. El drama tiene una presentación, tiene un nudo, tiene un clímax y tiene un desenlace, en este caso, que es un desenlace que podemos decir que es bueno, ¿no? O sea, termina bien, ¿no? Es como ven una película y las cosas terminan bien, ¿no? No terminan muriendo nadie y todo se resuelve, todos terminan felices, contentos y todo, ¿no? Entonces termina bien. Luego tenemos la tragedia. ¿Qué pasa con la tragedia? En la tragedia venimos, igual tenemos esto, tenemos un clímax aquí, pero la historia aquí, ajá, termina mal. Es decir, aquí va a haber esto, nuestra presentación, nuestro nudo va a tener nuestros clímax, pero aquí a partir de esto todo termina mal.
sea, todos se mueren, o mueren los personajes, o tristeza, o hay llanto y todo. O sea, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Es una tragedia. ¿Por qué? Porque los personajes al final se suicidan, ¿no? Y se mueren, ¿no? O sea, se muere uno y luego se muere el otro, en fin, ¿no? Entonces todo termina mal. O las tragedias griegas, ¿no? Donde al final, por ejemplo, el hijo que se acuesta con la madre sin saberlo, por ejemplo, en esta de Edipo, termina sacándose los ojos, ¿no? Termina todo. Y la comedia, en este caso, es cuando tenemos la misma estructura narrativa, pero es muy parecida al drama. Pero ¿cuál es la cuestión? De que hay muchos enredos cómicos. O sea, alrededor de toda la historia hay muchos enredos que la gente se ríe, le da risa, es muy divertida. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros buscamos una comedia, es usualmente algo como para divertirnos, pasarla bien, ¿no? Reírte un poco, no forzar tanto la cuestión de vamos a pensar de así, no, es muchísimo más tranquilo. Entonces, estos serían los puntos, ¿no? Drama, tragedia y comedia. Y tenemos ahí uno que es un poco forzado, que es la tragicomedia, ¿no? Entonces, la tragicomedia es cuando es un género un poquito más difícil porque es cuando las cosas suceden, terminan mal, pero aún de que terminan mal, un poco te ríes, ¿no? Por los contextos que hay, o sea, termina siendo, te sientes hasta un poco culpable de reírte de algunas cosas porque dices, híjole, pero se está terminando mal esto, ¿no? ¿Y por qué me estoy riendo de estas cosas? Entonces, es un género que se ha explotado, es un poco ahí este, eh, digamos que es más difícil, ¿no? Y hay que tener mucha capacidad, mucha inteligencia, sobre todo, para poder aceptar este tipo de cosas, ¿no? Digamos, para que me entiendan un poco, sería tragicómico, por ejemplo, lo que pasó en los Óscares, esto de que el tipo cuenta un chiste sobre la esposa de otro personaje, el otro se para y le da una cachetada y al final el tipo recibe un Oscar, pero luego le cancelan los contratos al que le dio la cachetada. O sea, eso es una tragicomedia, o sea, de tantos absurdos, te da un poco de risa, pero todo termina al final mal, ¿no? Entonces, eso sería una tragicomedia. Perfecto, muy bien. ¿Dudas aquí con estos? No, profe. ¿No? Perfecto, muy bien. ¿Ustedes han ido al teatro o alguna vez han hecho teatro? ¿Así han hecho representaciones teatrales? No he ido, no he hecho teatro, pero sí he ido al teatro. ¿Cuál ha sido a ver? ¿Cuál te ha gustado? Sí. De hecho, la fui a ver por la escuela y la fui a ver 3 veces porque me gustó mucho. Ujú. Se llamaba La Apuesta. Era una obra de teatro muy bonita. Me gustó Sí. mucho. Y de hecho el teatro, la característica es esto, ¿no? Que se hace con esa intención, se escribe pensando en que alguien la va a actuar, ¿no? Eso es muy importante. O sea, no se escribe, el teatro no se escribe tanto para leerse, se escribe más bien para verlo representado en un escenario, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, por eso los dramaturgos tienen que imaginarse, pensarle, cuando están la puesta, es mucho la versión del director, en fin, ¿no? Es súper interesante. Muy bien, entonces, nosotros tenemos esto. Ahora, dentro de la literatura y dentro de los géneros, nosotros podemos encontrar formas, formas de expresar, ¿no? Entonces, este es un poco, ya lo habíamos visto, pero aquí lo repasamos un poco. Las formas de expresarte también. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos expresar nuestras obras literarias en varias formas. Podemos hacer descripciones, descripción, podemos hacer narración, ajá, y podemos hacer en este caso argumentación, ujú, argumentación, y podemos hacer en este caso diálogos. Ujú. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. Entonces, por ejemplo, si yo hago una descripción, yo lo que hago es enumerar, enumerar las partes
las partes de algo, es decir, por ejemplo, puedo enumerar y decir, el cielo es azul, claro, no hay nubes, ¿no? O sea, voy en este caso dibujando lo que yo veo y las descripciones pueden ser de dos formas, unas que son internas, ajá, internas y otras que son externas. Entonces, por ejemplo, interna, una descripción interna, esto se llama etopeya. Ujú. Y entonces, yo hago una etopeya, por ejemplo, es una descripción interna, digamos, digo, yo o el personaje es una persona noble, amigable, tiene buenos sentimientos, sonríe, piensa que la vida es bella y cosas así. O sea, estoy describiendo el interior de un personaje, ¿no? Entonces, eso es una etopeya. Pero yo cuando hago una prosografía, ajá, prosografía, ¿a qué me refiero? Me refiero a una descripción externa. Entonces digo, el personaje es alto, delgado, tez morena, pelo largo, ¿no? De talla mediana, ojos azules, ¿no? Dedos largos. Entonces uno se va pudiendo imaginar a este personaje de manera física. Ahora, cuando juntamos las dos cosas, una epopeya y una prosografía, hacemos algo que se llama retrato, ¿no? Entonces, el retrato es cuando nosotros agarramos y juntamos las dos cosas. Entonces yo digo, el personaje de buenos sentimientos que es feliz también es alto y tiene ojos azules y piensa que la vida es bella y tiene los dedos largos. O sea, estoy combinando y trato de hacer, en este caso, la descripción de las dos cosas, ¿no? Ahora, también yo puedo describir de manera interna, por ejemplo, el ambiente. Entonces digo, el ambiente era festivo, lúdico, alegre, la gente sonreía, había música. Entonces yo estoy, en este caso, enumerando las partes, pero de ese ambiente interno de una situación. No puedo decir el ambiente era lúgubre, oscuro, triste, no, funerario. Y entonces ya me puedo imaginar otro tipo de situación. Entonces, eso es la descripción. Y hay algunas obras que pueden ser muy descriptivas, ¿no? Y otras, en este caso, apenas tenerla. Entonces, por ejemplo, si ustedes, digamos, si leen estos libros, como por ejemplo, regreso al Señor de los Anillos, por ejemplo, hay partes donde describe, ¿no? Cada uno de los personajes, cómo es, ¿no? De qué tamaño y todo. ¿Por qué? Pues porque son tantos y son tan diferentes que los tiene que ir describiéndolos, nos tiene que crear en la imaginación como son, ¿no? O hay una novela, por ejemplo, muy famosa que se llama Moby Dick, donde esto está de la ballena blanca, donde el autor Herman Melville narra, se avienta casi 50 páginas narrándonos el color blanco, ¿no? O sea, se pueden imaginar esa proeza de imaginarse el color blanco en 90 páginas. Entonces, es interesante, ¿no? Muy bien. Luego, la narración, la narración, entonces, va a ser que nos cuenten historias, ¿no? Aquí, igual, ¿no? Es contar, ajá, contar historias. Cuando alguien te dice, cuéntame un cuento, entonces le empiezas, bueno, existió tal y tal y tal. Entonces, en la narración, yo le doy preferencia a la historia sobre la descripción de los personajes, ¿no? Entonces yo empiezo a contar, ¿no? Por ejemplo, conmigo digo, no, hoy caminé por la calle y me encontré a unos policías, con los cuales platiqué. Y luego de eso, de que platicamos, entonces vimos cómo asaltaban a alguien y corrimos a ayudarle. Entonces, estoy contando la historia, ¿no? Si yo la describiera, entonces sería muchísimo diferente. Diría, los policías de la camioneta grande que estaba en la calle, en la calle alegre, llena de árboles, con gente paseando. Entonces, me refiero más a otras cosas. La narración se va sobre la historia, sobre la acción y la descripción es el ambiente, ¿no? Luego, la argumentación. La argumentación es las ideas, es decir, defenderlas, las ideas a través de argumentos. Entonces, yo quiero defender, por ejemplo, decir por qué el café es en la mañana es necesario. Entonces, yo empezaría, ¿no? El café tiene estimulantes
que hacen que el cerebro funcione de una manera mejor y en las mañanas. Entonces, yo lo que hago es a través de ideas y hechos comprobados, ¿no? O teorías o ideas, en este caso, que yo puedo defender con argumentos, estoy argumentando, ¿no? Doy mis referencias. Entonces, por eso es muy difícil, por ejemplo, sobre todo cuando uno discute últimamente en estos años de política, encontrar gente con argumentos, porque o se van a los insultos, o te agreden y todo, pero pues porque la gente tiene capacidad para poder argumentar y decir, este personaje yo no creo en él, o se me hace bueno o malo, pero por esto y por aquello, ¿no? No nada más decir, no, pues me cae gordo, pues porque me cae gordo, ¿no? Y porque le habla feo, porque, en fin, eso ya no son argumentos, ¿no? Eso ya es otra cosa. Muy bien. Y luego los diálogos. Los diálogos, en este caso, se refieren básicamente a la parte que a la parte de poder hablar, ¿no? Una conversación entre dos o más personas. Pero los diálogos pueden tener una serie de contextos, entonces pueden tener diálogos. Pueden ser un monólogo, un monólogo. Entonces hay obras de teatro, perdón, hay obras de teatro donde solamente está una persona en el escenario. Entonces él está hablando y hablando y hablando, y le habla al público, le habla al vacío, le habla, entonces es un monólogo, ¿no? O cuando alguien nos dice, ay, es que te estás aventando un monólogo tú, bueno, es que estás hablando tú solo, ¿no? También existe algo diferente que se llama el soliloquio. Ajá. Entonces es, por ejemplo, cuando la gente también está hablando, ¿no? Está hablando, pero más bien no lo está representando, sino está dentro de la estructura del teatro, lo está pensando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están sentados van en el transporte o están simplemente en un parque ahí y no hablan con nadie, pero están haciendo un soliloquio, es decir, están pensando, ¿no? Hacia adentro, hacia ustedes, están hablando con ustedes mismos. Eso es un soliloquio. Y eso es súper importante. Y bueno, y tenemos los diálogos prácticamente cuando ya estamos hablando, puede haber de dos o más personas y pueden ser, en este caso, siempre nos encontramos con un guión, ¿no? Y empieza a escribir y bueno, así se escribe un guión y luego esto, ¿no? Él dijo que estaba cansado, ¿no? Y el otro le contestó, en fin, ¿no? Entonces, todas esas estructuras se pueden utilizar dentro de la parte de la expresión. Ahora, eso es la parte formal. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con estas formas de expresión? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto, No, profe. perfecto. Ahora, aquí vamos a ver algunos elementos, ¿no? Unos elementos. Entonces, ¿a qué se refiere a unos elementos? Por ejemplo, nosotros en la literatura podemos encontrar estos elementos. Por ejemplo, personajes, tiempo, ajá, tema, ajá, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, elementos formales. Y ahí, aquí me pongo organización. Organización. Entonces, cuando nosotros tenemos los personajes en las historias, sobre todo en las novelas, en los cuentos, podemos encontrar que siempre los personajes van a estarse enfrentando. Si no hay un enfrentamiento, es decir, si no hay un elemento que se llama tensión, ajá, obviamente las historias no valdrían la pena. Es decir, si una historia no tiene algo que confronte el personaje con, ya sea con otro personaje, con otro humano, con algo sobrenatural, con el clima, en fin, entonces no habría. Entonces, por ejemplo, la tensión, ajá, se puede generar así, ¿no? Es decir, el hombre, ajá, va a pelear contra qué? Puede pelear en este caso contra otro hombre, o sea, un hombre contra otro hombre, o sea, las guerras, un hombre contra la naturaleza,
por ejemplo, contra la lluvia, el mar, en fin, un hombre contra lo sobrenatural, ujú, es decir, contra los monstruos, dioses, en fin, o el hombre contra, no, aquí contra sí mismo, ¿no? Entonces ahí son las más interesantes, ¿no? Porque si está peleando contra la clásica historia del cuate que, digamos, sufre de alcoholismo y entonces tiene que salir del alcoholismo para poder sobrevivir y mantener a su familia, entonces tiene que librar eso, en fin, ¿no? Todas esas luchas. Entonces, esto es la tensión. Entonces, debe de existir cualquiera de estas situaciones. Ahora, los personajes para que se enfrentan en estas situaciones son así, ¿no? Son principales, principal, secundario y terciario. Entonces, por ejemplo, un personaje principal sería en este caso el protagonista, ¿no? Es decir, él el que lleva la historia cae sobre él, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una historia que todos conocen, ¿no? Harry Potter, ¿no? Entonces, ¿quién es el personaje principal? Pues él, ¿no? El personaje de Harry Potter, porque prácticamente él es el que sobre el cual todo se genera la historia, ¿no? Todo parte de a partir de ahí. ¿Cuáles serían los secundarios? Pues serían sus amigos, ¿no? Serían sus amigos, su familia, en fin, todos los que, sus maestros, en fin, todos los que le rodean y lo hacen en este caso, o que van a estar junto a él, pero no parte, no se define la historia a partir de ellos. Y luego tenemos los terciarios, que también se les llama ambientales, que son prácticamente los que le dan veracidad, ¿no? A la obra. Es decir, es el carnicero, el chofer, la gente, ¿no? Que está junto a ellos, ¿no? Cuando van caminando por la calle y llegan a una tienda y ven a otra gente. Entonces, todos esos personajes son los que hacen que se vea, digamos, o le den veracidad a la historia. Entonces, dentro de esos personajes, podemos encontrar personajes que se llaman, por ejemplo, personajes tipo, por ejemplo, que son los que siempre se repiten, es decir, los carniceros siempre se pintan a los carniceros con bata y con sangre y con un cuchillo, por ejemplo. A los carpinteros siempre se les ve con pantalones de mezclilla y camisas de rayas y con una sierra, ¿no? Y con una gorra. Al policía siempre en uniforme y un poco rígido, al sacerdote siempre con su sotana, ¿no? Y, en fin, entonces esos personajes son que se repiten, pero le dan veracidad a la historia, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente los personajes aquí, pues se enfrentan y hay protagonistas y hay en este caso antagonistas, es decir, el bueno contra el malo, ¿no? Usualmente el protagonista es el que hace las cosas y que le van a salir, es el hombre aquí, ¿no? Contra el que va a pelear contra todos estos serían los antagonistas, ¿no? Los que le van a dar la atención. Muy bien, entonces eso sería por una parte. Luego tenemos el tiempo. Ajá. ¿El tiempo a qué se refiere? El tiempo puede las historias contarse de manera lineal, ajá, es decir, tiempo cronológico, como el que nosotros tenemos, ¿no? Amanece, atardece, anochece, y la historia se cuenta a partir de ahí, ¿no? De las horas lineal. Luego tenemos el que se llama juego, ajá, juego temporal. Juego temporal es donde el tiempo está alterado. Entonces podemos comenzar con el final de la historia y terminar con el principio. Entonces, por ejemplo, si vieron todas esas películas de Volver al Futuro o algunas de estas historias donde viajan, bueno, estas películas de los Avengers, ¿no? Donde viajan en el tiempo, van y todo ese asunto, son juegos temporales. Uh-huh. Y ahora se pusieron de moda, en todas las películas ya hay una línea temporal, en fin, ¿no? Entonces, eso sería ahí, ¿no? Hay una historia clásica de literatura que se llama Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, donde narra a partir del final, ajá, al final, narra cómo empezó la historia, pero la va narrando hacia al revés. Entonces es muy interesante esta, ¿no?
Y luego tenemos otro tiempo que es el más extraño, son pocas las historias que hay, que se llama atemporal. Es decir, no tenemos noción del tiempo. El autor, en este caso, no nos da ningún elemento para saber en qué tiempo está, en qué situación corre la historia, si está antes, después, ¿no? En qué fechas, por ejemplo, para podernos ubicar, no hay nada, ¿no? Entonces, en la temporalidad es muy extraño las historias, pero las hay, ¿no? De esto. Perfecto. Luego, el tema. Tema es muy importante. Cuando hablamos del tema, hablamos en este caso de la idea principal. Entonces, la idea principal es, a veces es un poco confusa concebirla porque es todo lo que va a abarcar. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería, y ustedes que la han visto, cuál sería, por ejemplo, el tema, la idea central de, por ejemplo, de Harry Potter? ¿Cuál sería la idea principal? Luis, Armando, Alondra, a ver, ustedes seguramente la han visto, Emma o Carla la han visto. Entonces, ¿cuál sería la idea principal ¿De cuál, profe? Perdón. de Harry Potter, por ejemplo, de toda la saga? El que destruyan a... Bueno, que destruyan o maten a Voldemort. Por ejemplo, esa sería la idea principal. ¿Qué dices, Luis? ¿Compartes eso? Bueno, es lo que yo creo. Ajá, sí, sí, sí. ¿O alguien tiene otra La verdad, versión? profe, no he visto no he visto así la saga entera, no me llama, no es una película que me llame, bueno, una saga que me llame mucho la atención, Ajá. pero si no mal recuerdo, en la 4 es cuando matan a Morgan, algo así se llamaba. Yo creo que ese sería el primer, la idea principal, que sería derrotar al villano. Derrotar al villano, esa podría ser es un poco parecida a la de Armando. Si se fijan, la historia es la historia de un mago, ¿no? Es la historia de un mago que lucha contra un villano, ¿no? Eh, Esa es la historia, ¿no? A partir de ahí se crea toda la cuestión de, bueno, ¿cuál es el mago? Bueno, ves desde niño, que un mago malo lo quiere enfrentar porque es una profecía, y entonces le manda un hechizo, y a partir de ahí comienza toda la historia de la vida del mago, ¿no? Y vamos viendo año por año, ¿no? El desarrollo de este mago en la escuela hasta que se convierte en un mago y se enfrenta al villano poderoso, ¿no? Entonces sería ese, ¿no? Esta representación o esta evolución en la vida del mago hasta luchar contra él, el villano, ¿no? Entonces, estas son las ideas centrales y a partir de eso se construyen un montón de historias o podemos tener un montón de ideas, que si la paternidad, que si el bien contra el mal, que si la amistad, que si los novios o las novias, en fin, ¿no? Todo ahí se construye. Y ya por último, ya para terminar hoy, tenemos la parte de la organización. Entonces, un poco ya lo habíamos adelantado, que es así, ¿no? Que tenemos aquí la presentación, aquí tenemos el nudo, aquí tenemos el clímax y aquí tenemos el desenlace. Pero las estructuras, esta es la estructura clásica, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos un juego temporal? Entonces, y tenemos una novela muy larga. Entonces, puede ser que comience así, ¿no? Y tenga diferentes, así, y no sea necesariamente esta curva. Es decir, puede tener un inicio muy climático, luego descender, luego tener pequeños clímax, luego tener un gran clímax y luego tener varios desenlaces. Entonces, no necesariamente debe de tener esta estructura, también, esta es la estructura clásica y cada autor puede agarrar y desarrollarla y jugar con ello, ¿no? Es súper interesante cómo se puede desarrollar este tipo de historias aquí. Muy bien, pero esa es la organización, cómo se desarrolla la historia. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy la primera parte de esto y recuerden que mañana, entonces, mañana es a las 6 y mañana comenzamos con la parte de física y de cálculo. Entonces, para que estén
bien atentos y no falten esas clases, porque ya son mucho más específicas y más especializadas. ¿Sale? Entonces, al ratito les mando un poco de tarea y unas cosas que necesitan para que estén practicando para la última semana que vamos a estar haciendo puros test, ¿no? Está bien, profe. Dale, nos vemos mañana entonces a las 6. Está bien, profe. Hasta mañana. Cuídese. Tenga buena tarde. Bye bye.